En este exacto momento, mientras me escuchan, millones de católicos alrededor del mundo están viviendo un drama silencioso que puede costarles sus almas eternas. Son personas como ustedes, que aman a Dios, que van a la iglesia, que rezan el rosario, pero que cargan en el pecho una herida que sangra todos los días. Son los católicos divorciados y vueltos a casar, hombres y mujeres que se encuentran en una encrucijada terrible o viven en la mentira, fingiendo que su situación está bien ante Dios, o enfrentan la verdad dolorosa que puede destruir su vida como la conocen hoy. Esta no es una cuestión teórica, mis queridos, es una bomba de tiempo espiritual que puede explotar en cualquier momento, llevando almas preciosas a la perdición eterna. ¿Saben de qué les hablo? De esa sensación extraña que les aprieta el pecho cuando van a comulgar, de esa voz interior que les susurra que algo no está bien, de ese peso en la conciencia que no pueden explicar ni hacer callar. Hoy, por primera vez, alguien va a tener el valor de hablar la verdad completa sobre esta situación, aunque duela, aunque incomode, aunque les cambie la vida para siempre. La mentira más peligrosa que circula en nuestras comunidades católicas es que Dios entiende y acepta cualquier situación siempre y cuando haya amor. ¿Cuántas veces ya han oído esto? Dios es amor, Él entiende mi situación, Él sabe que soy feliz ahora. Mis hermanos, esta es la voz del demonio disfrazada de misericordia. Satanás no viene con cuernos y cola, viene con una Biblia en la mano diciendo que Dios quiere nuestra felicidad por encima de todo. Pero Cristo fue claro como el agua cristalina. El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. No hay excepciones, no hay interpretaciones, no hay disculpas. Cada día que un católico divorciado vive en nueva relación, es un día de adulterio a los ojos de Dios. Cada noche que pasan juntos es una ofensa directa al Creador. Cada vez que comulgan en esta situación, es un sacrilegio que grita a los cielos. Pueden estar pensando que soy cruel, que no entiendo el sufrimiento humano. Al contrario, es exactamente porque entiendo y me importan ustedes que necesito gritar esta verdad antes de que sea demasiado tarde. El fuego del infierno es real, la condenación eterna es real, y nadie más tiene el valor de advertirles sobre el precipicio en el que están caminando. La primera mentira que destruye matrimonios católicos es esta ilusión romántica que Hollywood les metió en la cabeza. ¿Cuántos se casaron porque se enamoraron? ¿Cuántos confundieron mariposas en el estómago con llamado de Dios? El matrimonio no es una película de amor, mis queridos, es una cruz diaria que dos pecadores cargan juntos rumbo al cielo. Cuando el Padre pregunta, ¿acepta a fulano como esposo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? No está preguntando si se sienten enamorados. Está preguntando si tienen el valor de morir por esa persona todos los días por el resto de su vida. Pero nuestra sociedad enferma enseñó que cuando el sentimiento se acaba, el matrimonio se acaba. Cuando se pone difícil es mejor buscar otra pareja. Cuando la esposa engorda, cuando el marido se queda calvo, cuando viene la crisis económica, cuando llegan los hijos y se acaban las noches románticas, ahí descubren que se casaron con una fantasía, no con una persona real. Y lo peor, descubren que nunca aprendieron a amar de verdad. Porque el amor verdadero no es sentimiento, mis hermanos. Amor es decisión, es elegir todos los días quedarse, ayudar, perdonar, comenzar de nuevo, aun cuando no sientan ganas. ¿Cuántos matrimonios podrían haberse salvado si alguien les hubiera explicado esto antes? La segunda tragedia es que nuestras parroquias se volvieron fábricas de matrimonios mal preparados. Jóvenes que apenas saben rezar un rosario quieren casarse en la iglesia. Parejas que viven juntas desde hace años quieren regularizar la situación. Novios que nunca leyeron un libro sobre espiritualidad matrimonial piensan que 3 platicitas de preparación van a resolver todo. Mis queridos, estudiaron años para aprender su profesión
pero quieren aprender a ser marido y mujer en unas cuantas horas. El sacramento del matrimonio no es magia. Dios da la gracia, pero ustedes necesitan cooperar con ella. Necesitan aprender a rezar juntos, a perdonar las ofensas diarias, a construir una vida espiritual sólida. Necesitan entender que van a descubrir defectos en su cónyuge que ni imaginaban que existían, que van a pasar por crisis, que van a probar si realmente aman a esa persona o solo amaban la idea de ella, que van a tener momentos en que lo único que mantenga el matrimonio en pie será la promesa hecha ante Dios. Pero nadie habla de esto en los cursos prematrimoniales. Hablan de flores, de fiesta, de luna de miel. Se olvidan de hablar que después de la fiesta viene la vida real, con sus dificultades reales, que solo pueden superarse con virtudes reales. El tercer error fatal es casarse sin vocación matrimonial. Sí, mis hermanos, oyeron bien, no todo mundo tiene vocación para casarse. El celibato no es castigo, es don de Dios para algunas personas. Pero nuestra sociedad empuja a todo mundo al matrimonio como si fuera obligación. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo voy a tener nietos? Ya estás muy grande para encontrar a alguien y muchos ceden a la presión. Se casan con la primera persona que aparece o se casan por miedo a quedarse solos. Resultado, matrimonios construidos sobre arena que se derrumban en la primera tormenta. Santo Tomás de Aquino enseña que cada vocación tiene sus gracias específicas. Quien no tiene vocación matrimonial no recibe las gracias necesarias para vivir esta misión con santidad. Es como querer ser padre sin vocación sacerdotal o querer ser monja sin vocación religiosa. Puede hasta lograr mantener las apariencias por un tiempo, pero tarde o temprano la falta de gracia se va a manifestar. ¿Cuántos divorciados que conozco nunca debieron haberse casado? Eran personas buenas, católicas sinceras, pero simplemente no tenían el llamado para la vida matrimonial. Hubieran preferido quedarse solteros sirviendo a Dios de otras formas. Pero la presión social los empujó a un matrimonio que estaba condenado desde el inicio. La cuarta ilusión peligrosa es pensar que el sacramento va a cambiar mágicamente la personalidad del cónyuge. ¿Cuántas mujeres se casaron pensando que iban a convertir al marido? ¿Cuántos hombres se casaron con mujeres problemáticas pensando que el amor iba a resolver todo? Mis queridos, el matrimonio no cambia a nadie, revela quién es realmente la persona. Si el novio ya era irresponsable, violento, infiel o flojo, el matrimonio no lo va a transformar en hombre de familia ejemplar. Si la novia ya era celosa, gastadora, chismosa o desobediente, el anillo en el dedo no la va a hacer una esposa virtuosa. El sacramento ofrece gracias para quien quiere cooperar con ellas, pero no fuerza a nadie a cambiar. Cada persona necesita elegir todos los días vivir las virtudes cristianas. Necesita elegir ser fiel, ser paciente, ser generosa, ser humilde. El matrimonio puede ayudar en este crecimiento, pero no puede sustituir el esfuerzo personal de cada uno. ¿Cuántos matrimonios fracasaron porque uno de los cónyuges se quedó esperando que el otro cambiara en lugar de trabajar primero en su propia conversión? ¿Cuántos divorciados que hoy lloran su situación podrían haber salvado su matrimonio si hubieran comenzado cambiando ellos mismos en lugar de querer cambiar a su pareja? La quinta mentira mortal es que la compatibilidad sexual es suficiente para construir un matrimonio sólido. Nuestra cultura pornográfica convenció a las personas de que si la atracción física es fuerte, todo lo demás va a funcionar. Pero ¿cuántas parejas que comenzaron con pasión ardiente terminaron odiándose? La atracción física es importante, sí, pero es solo el combustible inicial. Lo que mantiene un matrimonio en pie por décadas son virtudes como respeto, fidelidad, sacrificio, paciencia, perdón. Es la capacidad de amar cuando el otro está enfermo, cuando perdió el trabajo, cuando está pasando por depresión, cuando ya no puede satisfacer físicamente. Es seguir eligiendo a esa persona
cuando aparecen otras opciones más atractivas. Pero nuestra sociedad hedonista enseñó que cuando el placer se acaba, el amor se acaba, que cuando la pasión disminuye, es hora de buscar a alguien nuevo. Esta mentalidad destruyó millones de familias y está condenando millones de almas, porque quien se casa pensando solo en su propio placer nunca va a poder hacer los sacrificios necesarios para un matrimonio santo y duradero. La primera trampa satánica que engaña a católicos divorciados es la falsa interpretación de las palabras de Jesús sobre la porneia. ¿Cuántos de ustedes ya oyeron a alguien decir: Jesús permitió el divorcio en caso de adulterio? Está en la Biblia en Mateo capítulo 19. Mis hermanos, esto es mentira del demonio disfrazada de estudio bíblico. La palabra porneia que Jesús usó no significa adulterio consumado. Si fuera eso, habría usado la palabra moicheia, que es el término griego específico para adulterio. Porneia se refiere a uniones inválidas desde el inicio, como matrimonios entre parientes cercanos que estaban prohibidos por la ley judía, o uniones forzadas sin consentimiento verdadero. Jesús no estaba creando una excepción al principio sagrado de la indisolubilidad matrimonial. Estaba aclarando que uniones que nunca fueron verdaderos matrimonios ante Dios pueden disolverse porque simplemente no existieron como sacramento válido. La Iglesia Católica, guiada infaliblemente por el Espíritu Santo durante 2000 años, siempre entendió las palabras de Cristo en este sentido correcto. San Pablo confirma esta interpretación en la primera carta a los Corintios cuando escribe con claridad absoluta: la mujer casada está ligada por la ley mientras vive el marido. Si muere el marido, queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. No hay margen para interpretación personal aquí, mis queridos. No hay espacio para teología inventada según la conveniencia. ¿O ustedes creen en la autoridad infalible de la Iglesia que Cristo fundó sobre la piedra de Pedro? ¿O inventan una religión propia basada en interpretaciones convenientes de las Escrituras que justifiquen los pecados que no quieren abandonar? La segunda mentira diabólica que está destruyendo almas es la teoría modernista del corazón divorciado, que algunos padres progresistas están esparciendo por ahí como si fuera doctrina católica. Dicen que cuando el amor conyugal muere completamente, cuando no queda ningún vestigio de cariño entre los esposos, el vínculo matrimonial automáticamente se deshace a los ojos de Dios, que el matrimonio solo es válido mientras existe amor real entre las personas, que Dios no puede exigir que alguien permanezca ligado para siempre a quien ya no ama. Mis hermanos, esto es herejía pura y simple. Es protestantismo disfrazado de catolicismo. El vínculo matrimonial no depende de los sentimientos cambiantes de los cónyuges, no depende de cómo se sienten uno con el otro en el momento. Depende de la realidad ontológica, sobrenatural, creada por el sacramento válido administrado por la Iglesia. Es como el carácter sacerdotal. Un padre puede perder completamente la fe, puede cometer los pecados más terribles, puede hasta apostatar públicamente y negar la existencia de Dios, pero sigue siendo padre ontológicamente, indeleblemente, para siempre. De la misma forma, los cónyuges pueden alejarse emocionalmente, pueden desarrollar odio mortal uno por el otro, pueden no poder ni mirarse a la cara, pero permanecen unidos por el vínculo sacramental mientras ambos estén vivos en esta tierra. Esta verdad puede ser extremadamente dura para nuestra mentalidad moderna acostumbrada a desechar todo lo que incomoda, pero es la única interpretación coherente con las palabras clarísimas de Cristo: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Si el vínculo pudiera deshacerse por la voluntad humana, por la muerte del sentimiento, por la incompatibilidad de caracteres, esas palabras de Jesús serían mentira descarada. Cristo habría engañado a sus discípulos y a todos nosotros. La tercera falacia peligrosa que está engañando a multitudes de católicos es confundir anulación matrimonial legítima con divorcio católico disfrazado.
¿Cuántos divorciados creen que pueden simplemente pedir una anulación a los tribunales eclesiásticos y automáticamente quedan libres para casarse nuevamente como si nada hubiera pasado? Esta mentalidad consumista y mercantilista transformó muchos tribunales en verdaderas máquinas de anulación, donde se inventa cualquier pretexto psicológico o canónico para declarar nulo un matrimonio que fue perfectamente válido desde el inicio. Mis queridos, la anulación no es divorcio con otro nombre, no es una segunda oportunidad que la Iglesia bondadosamente ofrece para quien no pudo hacer funcionar el primer matrimonio. Es el reconocimiento solemne de que por motivos gravísimos que existían desde antes de la ceremonia, nunca hubo un verdadero matrimonio sacramental ante Dios. Los motivos para anulación son muy específicos y deben comprobarse con evidencias sólidas, no con suposiciones o interpretaciones convenientes, falta completa del uso de la razón en el momento de la ceremonia, ignorancia grave sobre la naturaleza indisoluble del matrimonio, error sustancial sobre la identidad o cualidades esenciales de la persona del cónyuge, dolo deliberado para obtener el consentimiento a través de mentiras graves, coacción física o moral que impidió el consentimiento libre, incapacidad psíquica seria para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Estos motivos gravísimos deben haber existido concretamente en el exacto momento de la ceremonia matrimonial. No pueden ser eventos o problemas que surgieron posteriormente durante la convivencia. Un matrimonio que fue válido al inicio y después enfrentó dificultades, incompatibilidades, crisis o hasta traiciones no puede anularse simplemente porque los cónyuges no lograron superar los problemas que aparecieron en el camino. La cuarta mentira que está llevando almas preciosas a la perdición es la doctrina herética de la comunión espiritual para divorciados vueltos a casar que viven en adulterio público. Algunos padres modernistas están enseñando que quien no puede comulgar sacramentalmente por estar en pecado mortal puede tranquilamente hacer comunión espiritual durante la Santa Misa, que Dios entiende perfectamente la situación complicada de esas personas y acepta misericordiosamente esta forma alternativa de recibir la Eucaristía, que lo importante es el corazón bien intencionado, no la situación objetiva de la persona. Mis hermanos, esto es blasfemia pura contra el Santísimo Sacramento, es sacrilegio espiritual que ofende gravemente a nuestro Señor. La comunión espiritual es exclusivamente para personas que están en perfecto estado de gracia, pero no pueden comulgar físicamente por motivos externos legítimos, como estar viendo una misa por televisión o no tener acceso físico al sacramento por enfermedad o distancia. No es absolutamente para quien está viviendo en pecado mortal público y notorio. Quien vive en adulterio continuo no está en estado de gracia santificante. No puede tener verdadera unión espiritual con Cristo mientras vive en contradicción frontal con sus mandamientos explícitos. Es como un soldado desertor que traicionó al ejército y ahora quiere seguir usando el uniforme militar y recibiendo el sueldo como si nada hubiera pasado, o como una esposa adúltera que traiciona al marido todas las noches pero quiere seguir usando la alianza matrimonial y diciendo que lo ama sinceramente. No funciona así en el orden sobrenatural, mis queridos. O estamos en comunión real con Cristo, obedeciendo fielmente sus enseñanzas, aun cuando cueste sacrificio heroico, o estamos en rebelión abierta contra Él. No existe término medio cómodo. No existe comunión espiritual para quien elige vivir conscientemente en pecado mortal grave. La quinta trampa satánica que está destruyendo la fe católica es esa pastoral modernista de la misericordia sin verdad, que invadió muchas parroquias como plaga espiritual. Padres que solo hablan de amor incondicional y perdón automático, pero nunca hablan de conversión sincera y cambio radical de vida. Que dicen tranquilamente a los divorciados vueltos a casar: Dios los ama exactamente como están, no necesitan cambiar absolutamente nada, sigan comulgando normalmente porque Dios entiende perfectamente su situación difícil.
que transformaron la misericordia divina en una licencia para pecar sin consecuencias. Mis hermanos, esto no es misericordia verdadera, es crueldad disfrazada de bondad. Es veneno dulce que mata el alma lentamente. La verdadera misericordia de Dios no consiste jamás en confirmar a las personas en el pecado para que se sientan bien consigo mismas. Consiste en ofrecer la gracia sobrenatural necesaria para salir del pecado y vivir en santidad heroica. Cristo fue infinitamente misericordioso con la mujer sorprendida en adulterio, la protegió de los que la querían apedrear, perdonó sus pecados con ternura paternal, pero le dijo claramente y sin ambigüedad: vete y no peques más. No dijo: sigue viviendo con cuantos hombres quieras, yo entiendo tu situación y acepto tus decisiones. La misericordia auténtica de Cristo siempre exige conversión del corazón, siempre exige abandono concreto del pecado, siempre exige cambio real de vida. Quien promete el perdón de Dios y la salvación eterna sin exigir arrepentimiento sincero y conversión radical, está prometiendo lo que no puede cumplir. Está engañando almas preciosas con esperanzas falsas y empujándolas alegremente hacia la perdición eterna. En el juicio final terrible, estos falsos pastores misericordiosos van a tener que rendir cuentas rigurosas por cada alma que perdieron a través de sus mentiras endulzadas. El primer pecado gravísimo que cometen los católicos divorciados y vueltos a casar es la hipocresía sistemática de fingir que su situación está regular ante Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que se divorciaron, se casaron nuevamente y siguen participando normalmente en la vida parroquial? Asumen ministerios, cantan en el coro, hacen lecturas en la misa, hasta comulgan regularmente. Mis hermanos, esto es sacrilegio, es mentira ante Dios y escándalo ante la comunidad. Cuando alguien vive en adulterio público y sigue recibiendo la Eucaristía, está cometiendo dos pecados mortales: el adulterio continuo y la comunión sacrílega. San Pablo advirtió claramente: quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. No es cuestión de opinión, es palabra de Dios. Cada comunión sacrílega es una puñalada en el corazón de Cristo. Es como Judas, que besó a Jesús para traicionarlo. Usan el sacramento del amor para ofender al mismo amor. Y lo peor, piensan que Dios no ve, que pueden engañar al Creador del universo con sus representaciones piadosas. Pero Dios ve el corazón, conoce la verdad, y en el juicio final no va a aceptar disculpas ni justificaciones. El segundo pecado terrible es el escándalo que causan, especialmente a los jóvenes y niños. Cuando católicos en situación irregular siguen participando normalmente en la vida de la Iglesia, ¿qué mensaje transmiten? ¿Que las leyes de Dios son opcionales? ¿Que podemos elegir cuáles mandamientos seguir? Los jóvenes observan y aprenden. Si fulano puede divorciarse y casarse nuevamente y aún así comulgar y ser respetado en la parroquia, entonces las enseñanzas de la Iglesia no son tan serias. Si la tía puede vivir con el segundo marido y aún ser ministra de la Eucaristía, entonces yo también puedo vivir con mi novia y seguir siendo católico practicante. Mis queridos, están plantando semillas de perdición en las mentes de los pequeños. Jesús fue durísimo con quien escandaliza a los pequeños. Mejor sería que se le atara una piedra de molino al cuello y fuera lanzado al mar. El escándalo no es solo dar mal ejemplo a través de acciones visiblemente pecaminosas. Es también enseñar implícitamente que la obediencia a la Iglesia es cuestión de conveniencia personal. Cada vez que un niño ve a un adulto católico viviendo en contradicción con las enseñanzas de la Iglesia, una semillita de relativismo moral se planta en su corazón. El tercer aspecto diabólico de esta vida doble es la progresiva corrupción de la conciencia. Quien vive en situación objetivamente pecaminosa, pero se niega a reconocerla, desarrolla mecanismos de autodefensa que destruyen la capacidad de distinguir entre el bien y el mal.
comienzan reinterpretando las enseñanzas de la Iglesia para justificar su situación. Buscan padres que confirmen sus errores. Forman grupos de católicos progresistas que se apoyan mutuamente en la desobediencia. Leen teólogos heréticos que dicen lo que quieren oír. Poco a poco van rechazando no solo la enseñanza sobre el matrimonio, sino otras enseñanzas también. Hoy cuestionan la doctrina sobre el divorcio. Mañana cuestionan la doctrina sobre la anticoncepción. Después cuestionan la doctrina sobre el aborto. Después cuestionan la misma autoridad de la Iglesia. Es un cáncer espiritual que se va extendiendo hasta destruir completamente la fe católica. San Juan de la Cruz enseña que cuando alguien conscientemente abraza un pecado y se niega a abandonarlo, Dios permite que su mente se oscurezca progresivamente. La luz de la fe se va apagando hasta que la persona ya no puede ver la verdad. Queda espiritualmente ciega, llamando al mal bien y al bien mal. El cuarto pecado oculto es la mentira que se dicen a sí mismos sobre la naturaleza de su nueva unión. Pero Padre, esta vez es amor verdadero. Ahora sí encontré a mi alma gemela. Dios quiere que yo sea feliz. Mis hermanos, esto es autoengaño. Si el primer matrimonio fue válido, la persona sigue casada ante Dios independientemente de lo que diga el papel del registro civil. Lo que llaman nueva unión es, en realidad, adulterio prolongado. No importa si sienten amor, si son felices, si constituyeron una nueva familia. Ante Dios, esa unión es pecaminosa. Es como un ladrón que roba una casa y después se apega a los objetos robados. El apego emocional no hace legítimo el robo. Puede hasta ser doloroso devolver lo que fue robado, pero es lo único correcto que se puede hacer. De la misma forma, puede ser doloroso dejar una relación a la cual se apegaron, pero si esa relación es adulterina, eso es lo que Dios exige. El amor verdadero no se opone a la ley de Dios. Si realmente aman a esa persona, van a querer lo que es mejor para su alma, aunque cueste sufrimiento terrenal. Van a querer que se salve eternamente, no que se pierda por causa de ustedes. El quinto pecado de la vida doble católica es la falsa paz de conciencia que construyen a través de la racionalización continua. Dios conoce mi corazón. Él entiende mi situación. No me voy a culpar por algo que no puedo cambiar. Mis queridos, esta es la voz del demonio susurrando mentiras dulces. La verdadera paz de conciencia solo viene de la obediencia a la verdad, no de la desobediencia justificada. Cuando alguien vive en pecado mortal objetivo y aún así se siente en paz, esta paz es falsa, es anestesia espiritual, es la calma que viene antes de la tormenta eterna. La conciencia fue hecha por Dios para avisarnos cuando estamos en el camino equivocado. Cuando ya nos sentimos este aviso, es señal de que la conciencia está enferma, cauterizada por el pecado prolongado. Es como un diabético que pierde la sensibilidad en los pies por causa de la enfermedad. Ya no siente dolor, pero eso no significa que esté curado. Significa que la enfermedad está tan avanzada que destruyó los nervios. De la misma forma, quien ya no siente el peso del pecado mortal no está libre del pecado. Está con la conciencia muerta, espiritualmente anestesiada, caminando sonámbulamente hacia la perdición eterna. La primera consecuencia devastadora de un segundo matrimonio después del divorcio es la vida en estado permanente de pecado mortal. Escuchen bien, mis hermanos, cuando una persona válidamente casada se une a otra mientras el primer cónyuge aún vive, comete adulterio continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana. No es un pecado que se comete y después se confiesa, es una situación objetiva de rebelión contra Dios que persiste mientras la unión irregular continúe. Cada abrazo es adulterio, cada beso es adulterio, cada noche que pasan juntos es adulterio, cada te amo pronunciado es adulterio a los ojos de Dios. Pueden decir que aman a esta persona,
pero están amando en pecado mortal. Pueden construir una familia bonita, pero es una familia fundada en el adulterio. Pueden ser felices humanamente, pero están perdiendo sus almas eternamente. San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, fue claro como el agua. Los divorciados vueltos a casar no pueden ser admitidos a la comunión eucarística mientras perdure tal situación. ¿Por qué? Porque comulgar en pecado mortal es sacrilegio que agrava aún más la ofensa contra Dios. La Iglesia prefiere privar temporalmente del sacramento a aquellos que ama, con la esperanza de que se conviertan, a permitir que se condenen eternamente a través de comuniones sacrílegas. La segunda consecuencia terrible es el alejamiento progresivo de Dios a través de la imposibilidad de vivir una vida sacramental plena. Los sacramentos son las arterias espirituales que llevan la vida divina hasta nuestra alma. Quien no puede comulgar regularmente, quien no puede confesarse válidamente porque no tiene propósito de enmienda, quien vive excluido de la vida sacramental de la Iglesia, está como un enfermo internado al que le cortaron todas las arterias. Puede hasta seguir respirando por un tiempo, pero está muriendo lentamente. La oración se vuelve mecánica, sin vida. La fe se debilita día tras día. La esperanza disminuye hasta casi desaparecer. La caridad se enfría como brasas que ya no reciben oxígeno. Muchos católicos divorciados y vueltos a casar me relatan una sensación terrible de vacío espiritual, una nostalgia profunda de la intimidad con Dios que experimentaban antes. ¿Saben de qué se trata? Es el alma gritando de sed en el desierto espiritual. Es el Espíritu Santo llamándolos de regreso a casa. Pero algunos, para escapar de este dolor insoportable, eligen el camino de la negación total. Se convencen de que su situación es aceptable, buscan comunidades que confirmen sus errores, se alejan gradualmente de la verdad católica hasta perderla completamente. La tercera consecuencia devastadora es la transmisión de valores distorsionados sobre fidelidad y compromiso a las próximas generaciones. Hijos de padres divorciados y vueltos a casar aprenden desde pequeños que los compromisos pueden romperse cuando se vuelven inconvenientes, que la fidelidad tiene fecha de caducidad, que el amor verdadero es opcional cuando aparece algo mejor. Las estadísticas comprueban que hijos de divorciados tienen probabilidad mucho mayor de divorciarse también, creando un ciclo vicioso que se perpetúa a través de las generaciones como una maldición familiar. Pero además de esta transmisión psicológica, existe una dimensión espiritual aún más grave. Estos hijos crecen en una atmósfera de confusión doctrinal, donde las enseñanzas de la Iglesia son relativizadas desde la infancia. Aprenden que adultos pueden elegir cuáles mandamientos seguir y cuáles ignorar, que la obediencia a la Iglesia es cuestión de conveniencia personal. Resultado, muchos abandonan completamente la fe católica en la vida adulta. Otros se vuelven católicos nominales, que van a la iglesia por tradición familiar pero no se toman en serio las enseñanzas morales. Esta es tal vez la tragedia más dolorosa, no solo la pérdida de la propia alma, sino la responsabilidad por la pérdida espiritual de los hijos, nietos, bisnietos. El pecado individual se vuelve así pecado social, que contamina generaciones enteras. La cuarta consecuencia que pocos perciben es la destrucción de la capacidad de amar verdaderamente. Quien rompe el primer compromiso matrimonial y hace un segundo, está probando que su palabra no tiene valor absoluto, que su amor tiene condiciones y limitaciones, que su fidelidad depende de las circunstancias. ¿Cómo esta persona puede garantizar que no va a hacer lo mismo con el segundo cónyuge? ¿Cómo puede prometer amor eterno si ya rompió una promesa idéntica antes? La verdad dolorosa es que quien se divorcia una vez queda más propenso a divorciarse nuevamente, porque aprendió que cuando la vida se pone difícil, la solución es cambiar de pareja en lugar de trabajar en los problemas. Desarrolló mentalidad desechable en relación a las relaciones. Perdió la capacidad de amar con esa entrega total, incondicional,
que el verdadero amor exige. Se queda siempre con un pie afuera, siempre con una salida de emergencia planeada, siempre evaluando si vale la pena seguir invirtiendo en esa relación. Este amor condicional puede hasta funcionar en los momentos buenos, pero en los momentos de crisis real, cuando el amor verdadero sería más necesario, falla, porque no es amor verdadero, es apenas un contrato emocional disfrazado de compromiso eterno. La quinta y más terrible consecuencia es la condenación eterna del alma que muere en pecado mortal sin arrepentimiento. Mis queridos hermanos, esto no es amenaza, es advertencia de alguien que los ama y no quiere verlos perdidos para siempre. El infierno es real, la condenación eterna es real, y quien muere en estado de pecado mortal, sin contrición perfecta, va para allá. No importa cuántas obras buenas hicieron, cuántas misas oyeron, cuánto dinero donaron a la iglesia, si mueren en adulterio, sin arrepentimiento verdadero, van al fuego eterno. Pueden pensar que Dios es demasiado bueno para mandar a alguien al infierno, pero fue el propio Cristo, el Dios del amor infinito, quien más habló sobre el infierno en los evangelios. Fue Él quien dijo: anchos son los caminos que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ellos. Estrechos son los caminos que llevan a la vida eterna, y pocos son los que los encuentran. Cada día que pasan en situación irregular es un día menos para convertirse. Cada noche que duermen en adulterio puede ser la última. Nadie sabe la hora de la muerte. Cuando llegue, ya no habrá más tiempo para arrepentimiento. La sentencia será definitiva y eterna. La única puerta de salida de esta situación terrible es el reconocimiento humilde de la gravedad del pecado y la conversión radical de vida. No existen atajos teológicos, no existen interpretaciones creativas que eviten la claridad de la doctrina católica, no existen soluciones pastorales que cambien la ley de Dios. Cristo dijo que el camino para la vida eterna es estrecho y pocos lo encuentran. Para católicos divorciados y vueltos a casar, este camino estrecho exige decisiones heroicas que la mentalidad mundana considera imposibles. Primera opción: buscar una anulación legítima del primer matrimonio, si existen motivos reales y comprobables que invaliden esa unión desde el inicio. Pero cuidado, no inventen motivos inexistentes solo para conseguir lo que quieren. Dios ve el corazón y conoce la verdad. Segunda opción: separarse completamente del segundo cónyuge, aunque eso cause sufrimiento humano enorme. Tercera opción: seguir viviendo juntos, pero como hermanos, sin cualquier actividad sexual, dedicándose a la oración y a la penitencia por el resto de la vida. Estas opciones parecen humanamente imposibles, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Miles de católicos a lo largo de la historia hicieron decisiones igualmente heroicas y encontraron en ellas no solo la paz de conciencia, sino una alegría espiritual que el mundo no conoce ni comprende. Mis queridos hijos, la misericordia de Dios es infinita, pero ella no puede separarse de la exigencia de conversión auténtica. Dios está siempre dispuesto a perdonar, pero el perdón no puede contradecir la justicia divina. La verdadera misericordia no consiste en confirmar a las personas en el pecado para que se sientan bien consigo mismas. Consiste en ofrecer la gracia necesaria para salir del pecado y vivir en santidad. Cristo perdonó a la mujer adúltera, pero le dijo claramente: vete y no peques más. No dijo: sigue en la situación en que estás, yo entiendo y acepto. La misericordia de Cristo siempre exige cambio de vida, siempre exige abandono del pecado, siempre exige conversión del corazón. Quien promete el perdón de Dios sin exigir arrepentimiento sincero, está mintiendo, está ofreciendo una misericordia falsa que lleva a la perdición eterna. En el juicio final, cuando estén ante el tribunal de Cristo, Él no va a preguntar si fueron felices en la tierra, si construyeron familias bonitas, si fueron personas buenas. Va a preguntar si obedecieron sus mandamientos,
va a preguntar si vivieron según su palabra, y su palabra sobre el matrimonio es clara: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Que la Virgen María, modelo perfecto de obediencia a Dios, interceda por todos los católicos que enfrentan estas decisiones difíciles. Que ella obtenga para ustedes la gracia de la conversión verdadera y de la perseverancia final. Amén.